Gloria al nombre del Señor. Tomamos la palabra ahí en la carta a los Romanos. Amén. La carta a los Romanos, capítulo 4, verso 25 y capítulo 5, verso 18. Amén. Para la gloria de nuestro gran Dios y Padre Santo y para la edificación de nuestras vidas. Amén. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Amén. Dice esta versión: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Capítulo 5, verso 18 de Romanos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dice esta versión: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Que Dios sea añadiendo bendición a cada una de nuestras vidas a través y mediante la exposición de esta palabra. Amén. Vamos a estar muy atentos porque vamos a tratar un tema bastante de suma importancia, pero que poco se habla, por no exagerar nada, en los grupos religiosos. Porque la mayoría de los pastores, triste y lamentablemente, se han limitado solamente a trasquilar, a quitarle la lana, la carne y la leche a las ovejas y poco de alimento. Les han dado pasto para inflarlos, engordarlos, pero no palabra de Dios que alimente sus espíritus. Y no se preocupan por la doctrina en absoluto, sino por darles caramelo a la iglesia, a los miembros carnales, mal acostumbrados en la iglesia, de tal manera que los devocionales duran 1 hora, hora y media, 2 horas, y la prédica son escasos 15 o 20 minutos. Y ya después de 15 o 20 minutos lo empiezan los llamados cristianos a fatigarse por el mensaje. Mas no aquí en este ministerio, mas no en el ministerio de Cristo. Dice la palabra que cuando Cristo en el libro de Lucas hablaba, las piedras rodaban. Ese es el contexto original. Las piedras, hermano, temblaban. Alabado sea el nombre de Cristo. Mucho melodrama, mucho programa, mucha música estruendosa, templos lujosos, mundo adentro, Cristo afuera. Tratamos el tema de la justificación. La justificación. Amén. Ya que si no fuera por la muerte y la resurrección de Cristo, ninguno seríamos justificados para con Dios. Y vamos a mirar con términos hebreos y griego
a lo que nos quiere llevar esta doctrina de la justificación. En la gran mayoría de los grupos religiosos se habla mucho de santidad, pero una santidad que es solamente palabras infladas. En algo otro la santidad se hace énfasis en lo externo. Formalismos. Y no hablan acerca de este tema que es de suma importancia, la justificación. Antes de ser salvo se tiene que ser justificado. No puede haber santidad si no hay justificación, si no hay redención, si no hay absolución, porque eso es lo que significa la palabra justificación. Redención, absolución, perdón de pecados. Que Dios nos ayude para desarrollar este tema como a Él le place y según lo que está plasmado en este sagrado libro, no en el concepto humano, no en el razonamiento humano, sino a través y mediante que vamos a poder tomar analogías. El término hebreo para justificar o para justificación es isdik. H-I-S-T-S-D-I-K. Isdik. ¿Qué significa? Declarar judicialmente que el estado de uno está en armonía con las demandas de la ley establecidas por Dios. Isdik significa declarar judicialmente que el estado de uno está en armonía con las demandas de la ley de Dios, la ley divina. Amén. Armonía. Amén. Usted va por la calle para que medio me entienda. Lo aborda por decir un policía o alguien de autoridad y le pide sus documentos. Usted tranquilamente los entrega porque usted está libre. Amén. No tiene ningún problema judicial. Toma ese soldado o policía sus documentos, los mira, investiga e inmediatamente, como usted no tiene cuentas pendientes con la ley, lo deja ir. Eso es lo que significa justificación. Amén. Y tomamos un pasaje en el libro de Éxodo 23:7. Éxodo 23:7. Pueden preguntar si tienen algo que formular. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Amén, amén. Éxodo 23:7. A ver, un hermano que lo lea. Asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. Amén. Amén. Mire lo que dice. De palabra de mentira te alejarás,
Y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Amén. 23:7 de Éxodo. Y mire lo que dice en cortas palabras esta versión. Mire lo que dice. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. Yo no justifico al malvado. Amén. Al que es recto, el Señor lo justifica. Amén. Pero aquí, como vamos a ver por la palabra, nosotros no somos justificados por buenos que hayamos sido, porque vamos a mirarlo con puntos precisos. La justificación a nadie hace bueno ni hace santo, para que quede claro eso. Todos llegamos a los pies de Cristo siendo inmundos, lo recibimos de todo corazón. Empezamos, hermano, este caminar y muchas veces chuecos, andando ahí de tumbes, siendo todavía inmundos. Y aún más, después del bautismo, cometemos pecados horrendos, pero somos justificados. Entonces, ¿podrá la palabra contradecirse? No. Y vamos a verlo por qué. Amén. Isaías 53:11. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Mire lo que es, hermano, el tema de la justificación tan hermoso. Gloria a su nombre. ¿Qué dice? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Amén. 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 Amén, amén. Y mire cómo dice esta versión. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Justificará. Amén. Por su sufrimiento, muerte y resurrección, el Señor justificó a muchos. Amén. Y entre esos muchos estamos usted y yo. Hemos alcanzado la justificación a través de la muerte y resurrección de Cristo. Ojo bien. Dios, a través de su Hijo, y mediante su sacrificio, nos justificó. Amén. Dios, porque es Dios, a través del puente. Amén. Hay un Dios y un mediador. Amén. Entre Dios y los hombres, Jesucristo. Dios, a través de su Hijo, a través del puente de Cristo, y mediante su sacrificio nos justificó. No nos hizo santos. Por la justificación no nos hizo santos. Más adelante, por la obra del ministerio del Espíritu Santo, nos santifica. Dios, a través de Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos santifica. Pero aquí, por la justificación, no nos hizo santos. Que quede bien claro eso. Amén. ¿O quién empezó este caminar siendo inmediatamente recto? ¿Quién? Salíamos del templo y todavía deseábamos cosas que no debíamos desear. ¿Por qué? Porque no teníamos un conocimiento. Todavía no había una fluidez de lo que es el río de agua viva del Espíritu Santo, que es el que nos hace cambiar, el que nos transforma.
Amén. No nos hizo santos. Y ahí donde viene un versículo, hermano, donde es tremendo. Proverbios 17:15. Mire lo que dice Proverbios 17:15. Por eso vamos a ser muy pausados, hermanos, para que entendamos lo que es la doctrina de la justificación, al menos hasta donde lleguemos con esta enseñanza. Gloria al Señor. Mire, Proverbios 17:15. ¿Qué dice allá? Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Amén. Ojo con esto. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Presta atención a esta palabra. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor abomina y aborrece. Dios, por eso, hermano, la justificación es ¿para quién? ¿Para quién es la justificación? Lo que vamos a mirar en el libro de Romanos, para los que han recibido a Cristo en sus corazones y se les ha sido aplicado los méritos de su sangre, esos son justificados para con Dios. Antes de recibir a Cristo, no puede haber culpable justificado. No puede haber ningún pecador justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios, por eso usted sea sabio en la oración, como ora por sus hijos. Señor, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi familia. No ore como hacen muchos, yo declaro a mi hijo salvo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si todavía ese hombre no ha sido justificado, y si ese hombre llegase a ser justificado por decirlo, solamente por decirlo, sería Dios abominable. Dios se haría abominable, porque Él no puede justificar al culpable. ¿Verdad? Amén. Nosotros llegamos a los pies de Cristo siendo culpables, pero como Él es nuestra resurrección, Él es nuestro sustituto, Él es el que pagó el precio por nosotros, entonces toda nuestra culpa cayó sobre Cristo. Somos justificados mediante el sacrificio de Cristo. Amén. Ya no se nos imputa culpabilidad alguna, porque todos nuestros errores, nuestras falencias, nuestros pecados, todas nuestras culpas cayeron sobre Cristo, sobre la víctima. Amén. Entonces dice, aleluya, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Amén. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Absolver al culpable, declararlo libre siendo culpable, y condenar al inocente son dos cosas que el Señor abomina y aborrece. Amén. Por eso están las leyes. El que la hizo la tiene que pagar para poder quedar absuelto. Amén. Nosotros, nuestra deuda de pecado no teníamos cómo saldarla, cómo pagarla. Por eso fue necesario que viniese Cristo para rescatar lo que se había perdido. Amén. De nuestra justificación está por lo que Cristo hizo. Porque luego vamos a mirar ahora lo que hace la justificación y lo que hace la santificación en el creyente.
en el Hijo de Dios, en el redimido. Todos dos, justificación y santificación, remueven una culpa. Pero ¿en qué sentido la una a la otra? Lo vamos a mirar. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, Él no puede hacer santo a una persona culpable. Por eso es necesario llegar a Cristo, para que a través de Cristo, su sacrificio, Dios nos justifique. Dios el Padre, porque la justificación viene de Dios, que es el juez. Amén. Viene de Dios, que es el juez. Lo que nos hace santos es la vivencia de la palabra de Dios. Por eso la justificación a nadie hace santo. Amén. Él hace santo, perdón. La justificación a nadie hace santo. La justificación nos salva, nos redime, nos justifica. No tenemos culpa delante de Dios. Aleluya. Amén. Por eso, una persona recibe a Cristo ahora en este momento de corazón, de corazón, de corazón. Inmediatamente, por instante, por cuestión de milésimas de segundo, su nombre es escrito en el libro de la vida, porque lo hizo de pleno corazón, con sinceridad. Amén. Su nombre es escrito en el libro de la vida. Inmediatamente tiene el sello del Espíritu Santo, propiedad de Dios, y es justificado delante de Dios instantáneamente. Y puede morirse y se va con el Señor sin ser santo. ¿Estamos entendiendo? ¿O hay algo que aportar? El Señor nos justificó, pero no nos hizo buenos o santos, sino que nos cambió las condiciones de tal manera que podemos ser considerados justos. Nos cambió las condiciones. Antes éramos culpables y ahora la condición nuestra es libre de culpabilidad, pero no nos hizo buenos ni santos. Amén. Sino que nos cambió las condiciones de tal manera que podemos ser considerados justos. ¿Por qué? Podemos decirle tranquilamente, por decir, yo acabo de recibir a Cristo en mi corazón. Ahora, cuando lo acabo de recibir, salí del lugar donde recibí a Cristo de todo corazón, lo recibí, y Dios sabe que es así. Mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Inmediatamente, yo ayer me había pegado una rasca bien tremenda, me había revolcado con las rameras, pero hoy recibí a Cristo. Inmediatamente yo salí de ese lugar, como ya recibí a Cristo. Me preguntan, ¿usted es justo? Yo puedo decir tranquilamente, soy justo. ¿Por qué? Porque la justicia que es en Cristo Jesús fue aplicada a mi vida, no por mí, por mis méritos. Si usted le preguntan, ¿usted por qué es justo? Usted dice, porque la justicia de Cristo se me fue aplicada. Soy justo por la justicia de Cristo. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es la justicia de Cristo? Vamos a poner ejemplo. Viene aquí, está determinada persona ya listo, a punto de ser capturada para llevarla a la cárcel, pero hubo una persona que pagó, hermano, las deudas de esa persona que es reo ausente, pero que lo sorprendieron en el momento y ya lo van a meter a la cárcel. Entonces lo cogieron. Inmediatamente aparece la persona que pagó la culpa, que lo absolvió. Momentico, no se lo pueden llevar. Entonces, ¿qué hace esa persona? Mire lo que es la justificación del cristiano. Ser justo. Esa persona queda detrás de esa persona y aquí el que pagó queda enfrente de la ley. Queda enfrente del juez. Cristo está enfrente del juez. Y nosotros estamos en su justicia cobijados, revestidos de la justicia de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Bien, ahora viene aquí una palabra griega. Ya vimos la palabra hebrea. Hisdih. Amén. Y ahora viene la palabra griega.
Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Este verbo griego, dikaiou, ojo la palabra, D-I-K-A-I-O, dikaiou, significa en el original griego declarar justa a una persona. Amén. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos 5:1, mire lo que dice. Y aquí ya viene lo que es el término griego aplicado a la iglesia cristiana, a los redimidos con la sangre de Cristo. ¿Qué dice allá la palabra? Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Bien. Mire lo que dice esta versión. Justificados pues por la fe. Amén. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice esta versión. En consecuencia, como resultado, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice aquí? Ya que hemos sido justificados mediante la fe. Primero, no puede haber justificación si no puede haber confianza, fe en el que tomó nuestro lugar. Amén. Usted, hermano, puede hacer el acto que usted quiera, los rodajes que sea, pertenecer a todos los cleros del mundo religioso, pero si usted no tiene su fe, su confianza depositada en Cristo Jesús, no obtendrá justificación. Cuando ya se deposita la fe en Jesús, inmediatamente somos justificados. Amén. Somos justificados mediante, a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Llegamos a los pies de Cristo. Recibimos, Señor, ese regalo de Dios. Te recibimos a ti, que eres el Salvador, el cual derramó su sangre por nosotros, y esa sangre bendita nos limpia, porque ahora vamos a mirar que es a través y mediante la fe y la sangre, porque no puede quedar excluida la sangre. Si esa sangre, por esa fe puesta en Cristo, por eso, hermano, pueden pasar aquí, hermano, las veces que sea, pero si no se tiene esa fe que el Señor requiere para ser justificados, hermano, y se los sean aplicados los méritos sacros de esa sangre gloriosa, hermano, puede usted ser el mejor predicador, puede ser el mejor exegeta del mundo, puede, hermano, ser el teólogo más tremendo, el más versado, tener una lexicología, hermano, tremendo con la palabra, y usted, hermano, no será salvo. Entonces, ojo con esto. Mire lo que quiere decir este versículo 1 del capítulo 5 de la carta a los Romanos. Justificación, según el apóstol Pablo en sus epístolas, donde habla de justificación, es declarar jurídicamente que las demandas de la ley como condición para vida están plenamente satisfechos con respecto a una persona. Satisfechos. Amén. Las demandas de la ley como condición para vida. Porque no puede haber vida si no hay justificación. Lo que nos da la vida en Cristo Jesús es la justificación. Amén.
Porque la justificación, eso es vida. Oiga bien. Entonces, justificación según Pablo en sus epístolas es declarar jurídicamente que las demandas de la ley como condición para vida están plenamente satisfechos con respecto a una persona. Amén. Llegamos a los pies de Cristo. Como Él es el camino, la verdad y la vida. Y por su muerte y resurrección, porque si Él se hubiera quedado en la tumba, no hubiéramos sido nosotros redimidos, justificados. Pero Él resucitó para a través de su muerte y resurrección justificar a muchos, no a todos. No a toda la humanidad, pero no le puede, hermano, como los arminianos y otros más, hablar acerca de que la salvación es para todo el mundo. Sí, era para todo el mundo, pero no todo el mundo quiso recibir la salvación. Es verdad. Amén. Entonces, hermano, recibimos a Cristo, inmediatamente el Señor, como depositamos la confianza en Él, su sangre bendita fue aplicada a nuestras vidas, inmediatamente las demandas de la ley divina, las demandas de Dios el juez, quedaron satisfechas. Y ya Dios, el juez, no mira a ese que era culpable, sino que mira al que cayó sobre él todas las culpas, a saber, a Cristo. Amén. Por eso, hermano, cuando nosotros nos presentamos, siempre tenemos que presentarnos a través de Cristo a Dios. Padre, aquí estamos en el nombre de Jesús. Amén. Él es el que está aquí delante de mí y antes de ti. Amén. Gloria al nombre del Señor. Justificación no tiene nada que ver con la vivencia de la palabra. Amén. No tiene que ver nada con la vivencia de la palabra. Yo, para ser justo delante de Dios, para ser aplicada la justificación, tengo que vivir la palabra. No. Amén. 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 Esto es, el vivir la palabra es santificación. Amén. Para yo poder recibir la justificación, no tengo que ser santo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Usted, antes de ser santo, tuvo que ser justificado. Yo tuve que ser justificado y llegué a los pies de Cristo con un bulto, con unas toneladas de pecado, inmundicia, de todo. Siendo inmundo, fui justificado. Amén. Que quede bien claro esto. Sino por la fe en Cristo. Amén. Ahí está la respuesta de Romanos 5:1. Por la fe. Y en el original griego esta palabra fe. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Justificado fue por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Fe. La palabra fe en el original griego, en este versículo 1 del capítulo 5 de Romanos, es confianza. Amén. No es la fe de los demonios. Amén. Porque ellos creen y tiemblan. Es la confianza. Yo deposité mi fe, mi confianza en que esa sangre gloriosa que Cristo vertió en la cruz y por su muerte y resurrección, yo fui absuelto de mi culpa delante de Dios. Amén. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. En términos generales, la palabra justificación en griego es dikaiosis. Oiga bien esta palabra, dikaiosis, en términos generales, que se encuentra solo en dos pasajes del Nuevo Testamento, Romanos 4:25 y Romanos 5:18. En términos generales, mire lo que es justificación y cómo recibimos la justificación. Romanos 4:25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados
y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Oiga bien, fue muerto por causa de nuestros pecados y resucitó ¿para qué? Para hacernos justos, para justificarnos por su resurrección. Si Él no hubiera resucitado, no hubiésemos sido justificados. Ojo con eso. Aleluya. 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones o pecados y resucitado para nuestra justificación. No para hacernos justos, para justificación. Para absolvernos. Amén. Amén. Gloria al nombre de Cristo. 5:18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Aleluya. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, porque justo Cristo es justo, Amén. vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Aleluya. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Amén. Aleluya. Ese es, hermano, el término general para la palabra justificación en griego, dikaiosis. Dikaiosis. Amén. Lo cual denota el acto de Dios que declara a los seres humanos, que declara que los seres humanos quedamos libres de la culpa y somos aceptables delante de Él. Dikaiosis. Amén. Esta palabra dikaiosis denota el acto de Dios que declara que los seres humanos, aquellos que recibimos, que confiamos en Cristo, quedamos libres de la culpa y somos aceptados delante de Él. Amén. Por eso, hermano, si usted lo hizo de pleno corazón, de verdad, hermano, recibió a Cristo, usted esté tranquilo que usted, hermano, no pierde su salvación. Porque luego vamos a mirar, hermano, grandes hombres de las Escrituras cayeron en horrendos pecados y fueron justificados delante de Dios. Porque la justificación, como la salvación, es solamente una sola. No hay dos ni tres. ¿Quién quiere volver a reconciliarse con Cristo para que su nombre sea nuevamente escrito en el libro de la vida? No. ¿Quién quiere recibir a Cristo, reconciliarse con Cristo para que sea nuevamente justificado? No, una sola vez. No hay sino una sola justificación. Y esa sola vez la aprovechamos usted y yo si lo hicimos de corazón. Que quede claro eso. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿O hay algo que objetar? Amén. Gloria a su nombre. Porque de pronto yo esté hablando alguna herejía. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, hermano, esta palabra dikaiosis denota el acto de Dios que declara que los seres humanos, aquellos que recibimos a Cristo de verdad en nuestros corazones, quedamos libres de toda culpa y somos aceptables delante de Dios. Mire, hermano, la justificación es tan tremenda, hermano, y tan gloriosa y tan maravilloso como el Espíritu Santo nos lo ha aplicado a nuestras vidas, hermano, que por la justificación nosotros hemos recibido absolución de todos los pecados, pasados, presentes y los futuros. Esos pecados que usted va a cometer mañana ya están justificados delante de Dios. Pero con eso no quiere decir de que usted ahora va a salir a revolcarse por ahí con las rameras o con el ramero. Así es.
Amén. Porque de pronto, si es que soy el corazón, hermano, como ya tenemos libertad gloriosa en los hijos de Dios y podemos, hermano, que muchos creen que al tener la libertad gloriosa en los hijos de Dios, podemos hacer lo que nos dé la gana. Nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana, porque nosotros somos hijos de Dios, somos esclavos de Dios, somos sus siervos. Y nosotros tenemos que hacer lo que el amo manda. Amén. Amén. Nosotros no somos libres para hacer lo que nos dé la gana. Y si hacemos lo que nos dé la gana es porque no somos salvos, no somos de Él. Eso es todo. Amén, amén. Amén. Es que yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Ah, si usted es una rueda suelta, si usted no es de Dios, haga lo que le da la gana. Pero si usted es de Dios, usted tiene que hacer lo que Dios ordena. Porque el Espíritu Santo, hermano, lo constriñe. Amén. ¿Sabe qué significa la palabra constreñir, hermano, en hebreo? Lo que dice el salmista. ¿Sabe qué significa la palabra constreñir? Comprometer. El amor de Dios nos constriñe, nos compromete. Es tanto el amor de Dios, hermano, manifestado en nuestras vidas, que nos compromete a amarlo. Eso es lo que significa la palabra constreñir. Si usted no sabía eso, hermano, constreñir significa comprometer. Es tanto el amor de Dios que se nos ha sido manifestado a nuestras vidas, que no encontramos otra salida, sino que nos compromete, hermano, a amarlo. No podemos hacer lo que nos dé la gana. Amén. Aleluya. Amén. Ya el Señor ya nos hizo libres de toda culpa. Nos perdonó los pecados pasados, los de ahora y los de mañana. Pero eso no nos da pie para que nosotros, hermanos, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Ah, yo me voy a pegar una revolcadita por allí. Ahí está ese hilo, hermano. Quiero saber, Señor, con la ayuda de Dios lo vamos a tener esta semana, hermano, los que nos van a acompañar aquí, hermano, en la oración, jueves y viernes, si Dios lo permite, hermano. Y luego a las 2 de la tarde tenemos servicio. Yo le pregunto a Dios, ¿cómo es posible que un hombre que dice tener el temor de Dios, hoy, que haya tenido el temor de Dios, hoy se esté revolcando en el pecado? Y no por poco tiempo, sino por mucho tiempo y muchos años. Ahí está ese hilo. No me explico una persona que dice que ha tenido el temor de Dios, hoy se encuentra revolcando en el pecado. ¿Sabe qué significa la palabra temor de Dios? En su plenitud del término griego. La palabra temor de Dios significa, hermano, temor para no pecar y agradar a Dios. Y yo no sé esta gente, hermano, ¿cómo es posible, hermano, que estén pecando por tanto tiempo? Y no solamente tanto tiempo, sino por tantos años. Bien. Esta palabra dikaiosis, el sentido propio del Nuevo Testamento de la justificación es la imputación a una persona de la justicia de otra. Mire dikaiosis. El sentido propio del Nuevo Testamento de la justificación es la imputación a una persona de la justicia de otro. Inmediatamente, la justicia de Cristo se nos fue aplicada a nosotros, se nos imputó. Se nos pecó. Aleluya. Sí es lo que hizo, hermano, Cristo. Siendo tan inmundos, enemigos de Dios, hermano, lejos de Dios, inmediatamente la justicia de Él se nos imputó, se nos trasladó, se nos pegó. O sea, contándolo como justo, aunque interiormente sea injusto. Llegamos a los pies de Cristo y lo recibimos de todo corazón, porque hubo hasta lágrimas en ciertas personas, en muchos, hermano, ve tanto, hermano, ese deseo ardiente de amar, honrar y glorificar a Dios de ahí para allá, y lo recibió de tanto corazón, creyó en Él, se confió en el Señor, hermano, que inmediatamente la justicia de Cristo fue transferida a esa persona, a pesar de ser inmundo. Porque todavía no hay tiempo para arreglar nada, ¿o sí?
Otros han llegado, hermano, a los pies de Cristo, todavía con tufo y hueliendo, hermano, a rameras. Amén. Pero la justicia se le aplicó. A pesar, alabado sea el nombre del Señor, que su interior sea injusto. Amén. Inmediatamente la justicia se nos aplicó y nos declaró justos, aunque interiormente seamos injustos. ¿Estamos entendiendo, captando lo que es la justificación? Amén. Aleluya. Inmediatamente nos constituyó justos. Inmediatamente recibimos a Cristo, lo recibimos, lo aceptamos, confiamos en Él. Inmediatamente Él nos constituyó justos, aunque interiormente todavía seamos injustos, inmundos. Eso es lo que dice Romanos 4:25. Amén. Aleluya. Y Romanos 5:18. Qué hermoso esto. Mire lo que es hermoso, hermano. Que quede bien claro esto. Que la justificación, dikaiosis, es un acto judicial de Dios en el cual Él declara, pero no lo declara de cualquier manera a usted y a mí, inocentes, libres de culpa. No lo hace de cualquier manera. Mire lo que hace Dios. Porque, hermano, el mero amor de Dios no puede justificar a nadie. Que quede bien claro eso. El mero amor de Dios, la mera misericordia de Dios no puede declarar inocente a nadie. Ni la misericordia ni el amor de Dios puede declarar inocente a nadie si no es sobre la base de Cristo. Ojo con esto. La justificación dikaiosis es un acto judicial de Dios en el cual Él declara sobre la base de la justicia de Jesucristo que todas las demandas de la ley están satisfechas. Todas las demandas de la ley quedaron satisfechas a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso el hermano nos declara libres de culpa. Amén. Nos declara judicialmente justos delante de Dios sobre la base sacrificatoria de Cristo. Que todas las demandas de la ley están satisfechas. Con respecto al pecador, nadie puede decir llegó a los pies de Cristo siendo santo, siendo puro. Porque por mucho que se viva una vida de pulcritud, apartado del pecado, de la maldad, por allá como un ermitaño, alabado sea el nombre del Señor, procurando con sus propios esfuerzos humanos vencer las apetencias de la carne, por mucho que logre un estatus grande ante el que sea, delante de Dios no satisface las demandas de la ley divina, si no es sobre la base sacrificial de Cristo. Repito esto, para que no vayan a decir aquello es que pertenezco a la iglesia tal, que la más pura, y los que no estén aquí se pierden, porque hermano, están condenando a las personas porque no se reúnen en esos sitios. Amén. Que quede bien claro esto, que la justificación dikaiosis es un acto judicial de Dios en el cual Él declara sobre la base de la justicia de Jesucristo que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador. Llegamos a los pies de Cristo. Todavía, hermano, borrachos,
Ahí acabamos de salir de por allá de ese revolcadero, hermano, de maldad e inmundicia. Y recibimos a Cristo. Dios sabe, hermano, que es así. Se recibió de todo corazón. Inmediatamente, hermano, las demandas de Dios, hermano, esa hermana demanda de la ley divina, fueron, hermano, totalmente satisfechas. Alabado sea el nombre Señor con relación al pecador. Alabado sea el nombre Señor por lo que Cristo hizo. Gloria a tu nombre. Amén. Mire, hermano, como es hermoso, hermano, este tema, hermano. Es muy extenso, gloria al nombre del Señor, porque no, hermano, necesitaríamos, hermano, por ahí 100 años para terminar este tema, pero gloria a Dios hasta donde el Señor nos permita. La justificación es única en la aplicación de la obra de redención, por cuanto es un acto judicial de Dios, única. La justificación es única en la aplicación de la obra de redención, por cuanto es un acto judicial de Dios, una declaración respecto al pecador y no un acto del individuo o proceso de renovación como son la regeneración y la santificación. Amén. Para recibir la justificación no se necesita un proceso. ¿Estamos entendiendo? Mire lo que es la misericordia de Dios, hermano. Para ser justificado no necesitamos un proceso. En cambio, para ser santo y para ser renovado, sí se necesita un proceso. Amén. Para la renovación se necesita un proceso. Para la santificación se necesita otro proceso. Pero para la justificación no se necesitan procesos. Es única. No hay condiciones aparte de tener la confianza en Cristo para ser justificados. No hay otra condición. Es un solo acto. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿O hay algo que refutar? Amén. Repito esta parte, hermano, para si de pronto hay algún elevado. La justificación es única en la aplicación de la obra de redención. Única en la aplicación de la obra de redención. Única en la aplicación de la obra de redención. Como la obra de redención se nos aplicó una sola vez, también la justificación es una sola vez. Por cuanto es un acto judicial de Dios, una declaración respecto al pecador y no un acto del individuo o proceso de renovación. Amén. No tiene que hacer el individuo ningún esfuerzo para ser justificado. Ir allá, consultar con el pastor, consultar con aquel para ser justificado. Solamente vaya a Cristo, recíbale, confía en Él y los méritos de su sangre serán aplicados y ya eres justo. Amén. No es como la regeneración o la santificación, que se necesita un proceso. ¿Estamos entendiendo? La justificación no cambia la vida interior de la persona. Ojo bien con eso. La justificación no cambia la vida interior de la persona. No es para cambiar la vida interior de la persona. Amén. No afecta su condición. Amén. Llegué aquí, por eso que muchos llegan, hermano, y lo hemos visto, hermano, gente, hermano, inmunda, hermano, homosexuales, hermano, recibir a Cristo y se le ven las lágrimas, hermano. Fue justificado, pero no lo cambia. Si él no empieza a aplicar los principios de la palabra a su vida, hermano, sigue siendo homosexual. Amén, amén. Amén. Lógico que si él fue justificado es porque Dios sabe que él lo hizo de corazón, porque Dios no puede aplicar la justificación en vano. Que quede claro eso. Amén. Que quede claro eso. Si aquí recibió un homosexual a Cristo y no cambió, la aplicación de la justificación no fue dada a él. Porque Dios no da algo que no se aproveche.
¿Estamos entendiendo? Ay, aquel hombre recibió a Cristo y allá está todavía haciendo esto y aquello. Podemos sacar conclusiones. No fue aplicada la justificación. Amén. Ojo bien esto. La justificación no cambia la vida interior de la persona. No afecta su condición, sino un estado. Y en ese sentido difiere de todas las otras partes principales del orden de salvación. Oiga bien. Amén. Sino un estado. Y en ese sentido difiere de todas las otras partes principales del orden de salvación. La justificación envuelve el perdón de los pecados. Mire lo que hace la justificación. Envuelve el perdón de los pecados. Y el hecho de ser restaurado al favor divino es quitada la enemistad. La justificación envuelve el perdón de los pecados y el hecho de ser restaurado al favor divino. ¿Qué hace la justificación? Restaura la relación que habíamos perdido con Dios. Había una enemistad entre Dios y el hombre. El pecado había hecho una enemistad. Y al él perdonar el pecado, inmediatamente restauró la justificación, la amistad con Dios. Quitó la enemistad. ¿Estamos entendiendo? Quitó la enemistad. Pues el fruto de la justificación no es solamente el perdón. Mire lo que produce la justificación. El fruto de la justificación produce paz con Dios, o sea, amistad con Dios. Y seguridad de salvación. Cuando usted recibió a Cristo de verdad en su corazón, inmediatamente tuvo paz para con Dios, o sea, se quitó la enemistad e inmediatamente se produjo en su corazón una seguridad de la salvación. Esos son los frutos de la justificación. Amén. Romanos 5 del 1 al 10. Mire lo que hizo y aquí vamos a despedazar estos versículos. Romanos 5 del 1 al 10. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. Amén. Paz con Dios. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que no nos regocijamos en la esperanza de alcanzar. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Aleluya. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire lo que pasa. El fruto de la justificación no es solamente el perdón, sino que nos trae paz con Dios y seguridad de salvación. Y una herencia
Mire lo que nos da la justificación. Una herencia, el fruto de la justificación nos da una herencia entre los que son santificados. Hechos 26, 18. Mire qué herencia tenemos. Por la justificación de Cristo. Por la muerte de Cristo. Por el justo de los justos. Mire lo que el Señor nos regaló, una herencia entre los santos. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Hechos 26, 18. Aleluya. Para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Y aquí viene lo que es, después de la justificación, viene la santificación. Y vamos a mirar lo que hace la justificación y lo que hace la santificación. Porque después de usted, hermano, ser justificado, debe de preocuparse por ser santificado. Como esto de la justificación fue un regalo, ahora nosotros tenemos que pagar un precio para alcanzar la santificación. Porque para ser santo sí hay que obrar. Aleluya. Amén. Para ser salvos no hay que obrar, para ser justificados no hay que obrar, para tener la redención no hay que obrar, para ser, hermano, absueltos de nuestros pecados, nuestra culpa, no hay que obrar, pero para ser santos sí hay que obrar. Hay que tener mucho cuidado con las diferencias entre justificación y santificación. Ojo bien. Amén. Mucho cuidado con la diferencia entre justificación y santificación. Mire lo que hace la justificación. Primero, la justificación remueve, o sea, quita la culpa del pecador. Mire, la justificación remueve, quita la culpa del pecador y restaura al pecador a todos los derechos filiales en su estado como hijo de Dios, juntamente con una herencia eterna. Ya lo vimos. Al ser justificados, obtuvimos por esa justificación una herencia eterna con los santos. Amén. Remueve el pecado. Amén. Quita la culpa. Amén. Esa culpa del pecado. Y restaura al pecador a todos los derechos. Los derechos. Miren lo que hace la justificación. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y restaura al pecador a todos los derechos filiales. Amén. Todo lo que un hijo, hermano, tiene derecho de su padre, la justificación la restaura. Aleluya. Esos derechos que perdimos con Adán y Eva, hermano. Amén. La justificación lo restauró. Ojo con eso. Y restaura al pecador a todos los derechos filiales en su estado como hijos de Dios. Amén. No tenemos que decirle al Señor como hacen muchos: Señor, yo tengo derecho a esto porque yo recibí a Cristo. No. Por derecho propio Dios sabe que eso es suyo. Eso es suyo. No tiene por qué estarle diciendo a Dios: hermano, deme esto, deme esto. No. Ya, lo que Dios le dio, lo que le pertenece a usted, Dios a usted se lo va a respetar por toda la eternidad. Amén. Porque de aquí, hermano, de la filiación vamos a entrar a lo que es, hermano, por la justificación somos recibidos como hijos adoptivos de Dios. Que eso es un proceso, hermano, aleluya, maravillosamente glorioso. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, restaura al pecador a todos los derechos filiales en su estado como hijos de Dios, juntamente con una herencia eterna. Heredamos la vida eterna. Aleluya. Nadie nos la quitará. Desde ya, hermano, usted tiene que saber que esa herencia no se la quita a nadie, porque usted ha sido justificado. Amén. Bien. Eso es lo que hace la justificación. Ahora, lo que hace, hermano, la diferencia, lo que hace la santificación.
Usted ya fue justificado, ¿cierto? Entonces usted tiene que, mire lo que tiene que hacer su vida, hermano, para la santificación. Ya la restauración, ya la justificación, hermano, removió el pecado, amén, y restauró, hermano, lo que nos pertenecía a nosotros como hijos de Dios, juntamente con una herencia eterna. Amén, ya nos la devolvió la justificación. Ahora, la santificación remueve la corrupción del pecado. Por eso el hombre y la mujer que dice ser cristiano tiene que, hermano, vivir pegado de la palabra, aplicando los principios de la palabra para remover la corrupción del pecado, para ir echando fuera todo aquello que va llegando, todo. Por eso tiene que estar la puerta del Muladar abierta, echar fuera toda corrupción, remover. Yo no sé por qué, hermano, hay personas que dicen ser cristianos y todavía están en las iglesias, hermano, con inmundicia, con corrupción pecaminosas. Amén, porque la santificación remueve la corrupción del pecado y renueva. Mire lo que es la santificación, hermano. Y renueva, aquí dice que restaura lo que nos pertenece como hijos de Dios, la justificación. Y nosotros por la santificación renueva cada vez más al pecador, lo renueva. Amén. Ya removimos la corrupción del pecado, ahora tenemos que ser renovados cada día más y más. 2 Corintios, alabado sea el nombre del Señor, 5:17, amén. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Y renueva cada vez más al pecador de conformidad con la imagen de Dios. ¿Por qué dice de conformidad con la imagen de Dios? O sea, hermano, al renovarnos, vamos, hermano, recuperando la imagen de Dios. La vamos recuperando. Amén. ¿Por qué? Hermano, ¿cuál es la imagen de Dios? Santidad, pureza. Entonces nosotros, hermano, vamos siendo renovados a la imagen de Dios. Colosenses 3:10. Leamos, hermano. Hemos comido hace mucho tiempo, hermano. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe. Colosenses 3:10, ¿cierto? Y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Aleluya, amén. Entonces, hermano, la santificación, hermano, remueve la corrupción del pecado y renueva cada vez nuestras vidas al pecador. Amén. De conformidad con la imagen de Dios. Mire, hermano. Por eso, hermano, guárdese, hermano, de la mujer extraña. La mujer extraña del hombre extraño. Guárdense, hermano. Colosenses 3:10, mire lo que dice estas dos versiones. A mí me fascina esto, hermano, porque nosotros a través de la santificación, hermano, nos vamos pareciendo más a Cristo. Nos vamos pareciendo más a Dios. Vamos, hermano, teniendo la imagen de Dios. Amén. Porque la imagen de Dios es santidad, pureza, integridad. Amén. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Decide, hermano, la diferencia entre justificación y santificación. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Esto es bonito, hermano. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Uy, hermano, nos vamos renovando, conforme a la imagen de Dios, hasta el conocimiento pleno. Amén. ¿Y cuándo obtendremos el conocimiento pleno? Cuando estemos allá en su presencia, aquí todavía no. Colosenses 3:10, dice, mira lo que se está diciendo. Y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Ese, hermano, mire, esta palabra aplicada a nuestras vidas nos va llevando, hermano, a tener la imagen del que nos creó. Nos va haciendo puros, santos. Esa es la diferencia entre justificación
y santificación. Segundo, la justificación tiene lugar fuera del pecador. Amén. No hay nada que pueda hacer el pecador para ser justificado. ¿O si tiene algo? ¿Tenemos algo que ofrecerle a Dios para que nos justifique? No. La justificación tiene lugar fuera del pecador, en el tribunal de Dios, y no cambia la vida interior de aquel, aunque la sentencia lo hace volver al hogar subjetivamente. Amén. Ojo con eso. Nada hay para ser justificados. Aleluya. El tribunal de Dios, Él allá inmediatamente lo que ve es la actitud de corazón de la persona que llega a ese servicio y supuestamente o lógicamente recibe a Cristo. Entonces Dios, allá en su tribunal, da el dictamen. Este es justificado. Este no, porque lo está haciendo, es por fingimiento. Entonces, hermano, el Señor en su tribunal lleva a cabo, hermano, ese dictamen. Amén. Y no cambia la vida interior de aquel, aunque la sentencia lo hace volver al hogar. Ya justificado, ya puede venir a mi presencia. Lo hace volver al hogar. Recuperó el paraíso que Adán perdió. Lo recuperó. Amén. Aunque no lo ha cambiado todavía interiormente, porque no ha sido aplicado a la palabra a su vida. Fue justificado. Lo hizo volver al hogar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Subjetivamente. ¿Qué quiere decir la palabra subjetivamente? O sea, individualmente a cada uno. Allá no vamos a llegar con la esposa, con los hijos, con papá, mamá. No, individualmente, subjetivamente. Nos justifica individualmente. Amén. Nos hizo volver la justificación a recuperar lo que Adán perdió, el hogar, la presencia de Dios, la comunión con Dios. Amén. ¿Qué hace la santificación al respecto? Por otra parte, la santificación tiene lugar en la vida íntima de la persona. Aquí en la justificación es fuera. No hay cómo ser justificados delante de Dios si no es a través de la fe en Cristo Jesús. Y cambio, la santificación tiene lugar en la vida íntima de la persona. Amén. Cada uno individualmente tenemos que ir aplicando la palabra para alcanzar la santificación, para ser santos. Amén. Y poco a poco afecta esa palabra que va siendo aplicada, afecta todo nuestro ser. Todo nuestro ser lo tiene que afectar. Amén. Segunda de Corintios 4:16. ¿Qué dice? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tiene que afectarnos, hermano. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Amén. Vamos envejeciendo, pero por dentro nos vamos renovando, nos vamos rejuveneciendo y nos vamos llegando a la imagen de Dios por la aplicación de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Llegamos al punto 3 y dejémoslo hasta aquí, hermano. Amén. Para el próximo segmento, si Dios lo permite, podemos continuar con este tema el jueves, que aquí se pone más candente todavía. Amén. En donde, hermano, no hay excusa absolutamente. La salvación
se efectuó una sola vez, por lo tanto la justificación también tiene lugar una sola vez. Usted no va a ser justificado 2, 3, 4 o quién sabe cuántas veces más, no. Una sola vez. Si lo hizo de corazón, ya fue justificado delante de Dios, tiene acceso y hermano ha recuperado todo lo que como la filiación, como hijo de Dios, lo merecemos. Amén. Una sola vez. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo que estás en gloria. Muchas gracias por